rotores. Esperen un minuto, vamos a ver si cambio el puntero. Este sería uno, este sería el otro. O sea, este sería uno, este sería el otro. Después ya viene el sistema de trilla. ¿Y qué hace? Y en transportar el material, digamos, hacia el sistema de trilla. Eso hace el acarreador. ¿Cómo está constituido? Aparte de esos dos rodillos, tiene cadenas, ya vamos a ver alguna foto, tienes cadenas y tienes planchuelas transversales. El material va por abajo, fíjense, material va por abajo, o sea que debe tener una cierta tensión para llevar el material y dejar que ese material fluya, digamos, por debajo del acarreador. Bien, acá lo ven, ¿sí? Ahí ven las cadenas y ven las planchuelas transversales, entonces el material va por abajo. En este caso es arroz, pero el acarreador sirve para todos los cultivos en la cosechadora. Ahora entramos al sistema de trilla propiamente dicho. Entonces, habíamos dicho que el sistema de trilla es, o la trilla, mejor dicho, es la separación del grano del resto de la planta. Para lo cual, para lo cual vamos a tener tres tipos de alternativa de sistema de trilla. Uno es cilindro o trilla convencional, el otro es rotor axial o trilla axial, y el tercero es el sistema híbrido o mixto, ¿sí? Cilindro, trilla convencional, rotor o trilla axial, rotor axial, y el sistema híbrido o mixto. En el primero de ellos, el sistema cilindro o trilla convencional, va a estar constituido principalmente por tres elementos. El cilindro, el cilindro trillador, el cóncavo con una envoltura de 120 grados, y el batidor o pateador, ¿sí? ¿Cómo se produce la cosecha? Por dos procesos físicos. Uno es impacto, por lo tanto, este cilindro trillador va a girar a una cierta velocidad dependiendo de qué, principalmente del cultivo y segundo del estado de ese cultivo. Entonces, cuanto más húmedo esté el cultivo, más velocidad de giro vamos a necesitar del cilindro. Después lo vemos. ¿Y el otro cuál es? La fricción, ¿sí? De manera tal de que, ¿qué vamos a regular? En primer lugar, le vamos a dar velocidad al cilindro, dependiendo del cultivo y del estado, como dije. Y en segundo lugar, vamos a regular el cóncavo. Esto, el cilindro es fijo, el cóncavo se acerca o se aleja al cilindro. ¿Para lograr qué? Para lograr esta fricción, ¿sí? Entonces, se realiza por impacto y por fricción, y esa regulación, ¿cómo debe ser? Debe ser con una mayor apertura al ingreso, que es 3 veces el tamaño del grano al ingreso y una vez el tamaño del grano al final. Por lo tanto, se tiene que trillar trío sí o sí al final del recorrido que realiza el material por el cóncavo. ¿Estamos? Bien. Por supuesto que cuando cosechemos, eh, cuando cosechemos maíz, por ejemplo, acá no podemos poner el grano, sino que acá tenemos que regular para que ingrese una panoja completa. Cuando cosechemos girasol, lo mismo.
no vamos a medir el grano, sino tiene que entrar el capítulo entero. Eso lo vamos a ver después, pero cambia un poquito. En los otros granos tenemos que analizar, sí, el tamaño del grano. 3 veces al inicio y una vez al final. ¿Esto se entendió? Bien. Aún así, aún así, al hacer la trilla, fíjense que entre un 70 y un 80% de esa separación se separa el grano. Estos puntitos que ustedes ven aquí serían los granos. Se cuela, el colado es a través del cóncavo, ¿sí? En esa separación. Y muchos granos no se cuelan, siguen mezclados con la paja y se va a colar o separar, ¿no?, de la paja en la parte de separación, que serían los sacapajas. Bien, esto es lo que vemos que tiene una cobertura de 120 grados. En esa cobertura se tiene que trillar, por lo tanto, es agresiva la trilla en un sistema convencional. ¿Se genera daño mecánico al grano? Por supuesto que sí, ¿sí? De manera tal de que tiene una agresividad. Ahora, ¿cómo es el cilindro trillador? Va a depender del cultivo que estemos cosechando. En la próxima clase vamos a mostrar algunos materiales. En caso de trigo y sorgo, maíz y soja también, se puede usar el cilindro de esplanga, se llama, ¿sí? Estas barras con estas ranuras que si ustedes se pueden apreciar, fíjense que la ranura va inclinada hacia un lado, la próxima ranura va hacia el otro. ¿Para qué? Para separar el material, ¿sí? Y que pueda abarcar esa trilla en todo lo que sería el ancho del cilindro, todo lo que sería esta superficie. Bien, bueno, ahora, específicamente de trigo y sorgo y maíz, podemos usar este cilindro con esplanga. En el caso de soja, las hendiduras que tiene, que se llama esplanga, deben ser altas. ¿Por qué? Porque la soja es un grano cuyo tegumento es blando. Si lo pongo las hendiduras, las entradas aquí bajitas, voy a generar daño mecánico a ese grano. Por lo tanto, tiene que haber mayor hendidura. Cuando tiene mayor hendidura, eso se llama esplanga alta. Si quiero cosechar soja con cilindro de barras, la esplanga tiene que ser alta. Algo parecido sucede con maíz. Si quiero cosechar trigo y sorgo, las plancas tienen que ser bajas, por lo tanto la hendidura deben ser más chiquitas, más planas, no tan profundas. ¿Estamos bien? Acá lo ven bien en detalle. Fíjense, ¿a qué me refiero cuando digo planca? Estas hendiduras que ven acá. ¿Ven? ¿Ven que tiene una orientación y la otra orientación? Bueno, eso es para cubrir. No es que el cilindro sea de esta manera, sino que toda la esplanga, todo lo ancho va a ser de esta manera. Acá están las distintas configuraciones que puedo tener en un cilindro, ¿sí? Esto sería la configuración del cilindro de esplanga con el batidor cuadrado. Este batidor me genera daño mecánico al grano. Y aquí una alternativa de cilindro de dientes. Estos son dientes, ya no son esplangas, sino cilindro de dientes. Esto para soja, ya lo vamos a ver más en detalle. Con un batidor, esto
anduvo relativamente bien en un tiempo, pero con sojas con maleza, esto se envuelve de maleza y genera un problemón. No, prácticamente este sistema o este tipo de batidor no se está usando. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. ¿y cómo sería que sea alta o baja, digamos? Claro, bien. Alta o baja, ven que tienen una hendidura, ven que tiene como una canaleta, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Ujú. Bueno, Sí, esa canaleta, si es planita, esa es planga baja. Esa canaleta, si es profunda, se llama es planga alta. ¿Entendido? sí, profe, Bien, ahora sí. bueno. Ahora, dijimos que el cilindro de diente podemos usar en soja y también podemos usar en arroz. Son los dos cultivos que podemos y de hecho que se cosecha con cilindro de diente. Estos dientes están fijos, no es que lo puedo desplazar y regularlo para que la separación en el cruce, voy a poner el, el video para, no sé si ustedes me están viendo ahora, fíjense mi mano, el cóncavo está fijo, el cilindro el que se mueve, entonces en ese cruce, para generar fricción, este sería los dientes del cilindro, perdón, los dientes del cóncavo, los dientes del cilindro. Debo comprar o se debe comprar un cilindro específico para soja y un cilindro específico para arroz. Eso es lo que quiero que quede claro, que no puedo regular esta separación para soja y para arroz con un solo cilindro. No. Si voy a cosechar soja, tengo que tener el cilindro para soja, también cilindro de diente, y si voy a cosechar arroz, tengo que tener el cilindro para arroz. De hecho, que el cilindro de arroz va a tener los dientes mucho más reforzados, endurecido, por todo lo que hablamos en la clase anterior, que el arroz tiene, su cáscara tiene un alto contenido de sílice, eso hagan de cuenta que es arena, y eso va a generar, digamos, un desgaste mucho más rápido si no tiene un proceso de endurecimiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, ahora, ¿por qué necesitamos dos cilindros? Uno para soja y otro para arroz. Porque esa separación, ese cruce que tiene ¿cómo es? Los dientes del cilindro con los dientes del cóncavo, son para soja 8 milímetros. Acuérdense que la soja tiene un tegumento muy blando, por lo tanto tiene que haber mayor separación. Y el arroz es mucho más duro, la cáscara, por lo tanto menor separación. 8 milímetros a 4 milímetros. 8 milímetros en soja, 4 milímetros en arroz. Ahora, en el cóncavo, si bien tiene dientes, si ustedes me permiten, a ver si puedo ir para atrás. ¿Qué pasó? Ahí está. Voy para atrás. En el cóncavo, quiero volver acá al cóncavo. Esto sería el cóncavo, ¿sí? Ustedes ven que tienen dientes, que tienen planchuelas con dientes. Todo a lo largo del cóncavo no. Va a tener tres planchuelas de diente al inicio el cóncavo. Ahora, el cilindro sí, toda la vuelta va a tener dientes, ¿sí? Va a tener barras, en este caso es con esplanga, aquí en vez de esplanga van a estar los dientes. Y en el cóncavo, tres barras como mucho. El resto no tiene nada, ¿sí? Si es esplanga, en el cóncavo va a haber también tres barras de esplanga. Nada más que eso. Bien. Entonces, volviendo al cilindro, quedó claro. Ahora el cóncavo. El cóncavo, bueno, tenemos cóncavo para grano grueso,
Fíjense que la separación de la malla es más grande, cóncavo para grano fino. ¿Sí? Bien. Acá ven, esto se puede cambiar inclusive, se lo saca, se lo pone lo que es para grano fino, si voy a cosechar grano fino o para grano grueso. Ahí se está viendo cómo se hace ese cambio, ¿sí? Para poder cosechar. Estamos hablando de sistema convencional, todavía. No hemos pasado a nada. Y fíjense aquí, fíjense acá. Entonces, fíjense ustedes, tengo el trigo, ¿sí? Entonces, hay un poco de separación, en este caso en milímetros para el trigo, ¿eh? Adelante en seco 20 milímetros, en húmedo 10 milímetros, o sea, en húmedo le tengo que dar más velocidad al cilindro y le tengo que acercar más el cóncavo. En húmedo me cuesta mucho más separar el grano del resto de la planta. Por eso es que debo achicar. No pretendo, no pretendemos que ustedes sepan las velocidades. Miércoles, me está faltando un buen trago. Me estoy quedando con la garganta seca. Eh, un buen trago de agua, digo, ¿eh? Este, Menos mal, profe. ¿eh? Menos mal, profe. Este, entonces, lo que digo es de que no pretendemos que ustedes sepan todos los numeritos, no, no, no. Lo que pretendemos es qué pasa con un cultivo seco y con un cultivo húmedo. Con un cultivo seco debo darle más velocidad al cilindro y achicar más la separación del cóncavo. Eso es lo que pretendemos que se sepa. ¿Por qué digo velocidades? Fíjense ustedes qué pasa con el trigo seco. Las velocidades cambian. Y fíjense las RPM del cilindro. Esto más o menos que tengan una idea de que va casi de 700 a 900. Fíjense, eh, el, las RPM del cilindro ya es suficiente. ¿Eh? Ahora, y lo otro que también es conveniente tener presente, ¿qué pasa cuando el diámetro del cilindro, vuelvo un poquito para atrás, a ver si puedo, el diámetro del cilindro es esto, ¿no? Este diámetro varía. Bueno, ese diámetro del cilindro, al variar, resulta ser de que fíjense que puedo tener de 510 hasta 660 milímetros de diámetro. Cuanto más chico es el diámetro de ese cilindro, más velocidad necesito. Cuanto más grande, menos velocidad necesito. Fíjense cómo varía. Esas cosas sí es importante que tengan en cuenta como técnico. No los numeritos. Los numeritos de decir, bueno, tengo que cosechar trigo y viene se contrata el servicio y el tipo me está cosechando a 1300, 1400 vueltas del cilindro con un trigo seco, me está quebrando todo. Eso entonces como técnico tengo que saberlo, ¿sí? Tengo que decir, no, pará, bajame las vueltas. ¿Y por qué me aumentan las vueltas? Y porque al aumentar las vueltas, el tipo se asegura que trilla bastante. ¿Pero para qué? Para ir a mayor velocidad de avance. Y vuelvo al inicio de lo que hablábamos de cosecha. Se paga por hectáreas cosechadas. Entonces, mientras que no paguemos por toneladas cosechadas, claro, van a ir rápido y le van a dar más velocidad al cilindro. Ahora, ¿cómo queda el grano? Y bueno, arréglese, señor productor o señor técnico. ¿Está? En arroz pasa exactamente lo mismo, donde acá el cilindro es de diente, volvemos a repetir, con una separación de 4 milímetros, ¿sí? No más de eso, porque si no ya me va a generar una ineficiencia en la cosecha.
¿sí? Y fíjense, las vueltas ya son menores para arroz, estamos dentro de los 500 a 650 en arroz seco, ¿no? En sorgo, un poco más de velocidades, ¿sí? Bueno, eso ustedes tienen la guía. Entonces, eso no hay problema con respecto a los números. Ahora, lo que sabemos perfectamente es que esas vueltas, más el impacto que tiene el batidor, que sería el cuadrado, este que está acá, esto, me va a generar una serie de inconvenientes. Si hay preguntas, prefiero que no la escriban porque si tengo que leer las preguntas se me empieza a colgar el Power. Entonces, prefiero que me corten y que me digan las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Esto que está acá, chicos, esto que está acá, me genera daño mecánico al grano. Ahora vamos a ver algunas alternativas de ese batidor o pateador. ¿Para qué me sirve esto? Y lógicamente para mandar el material hacia el sistema de separación en convencional. Bien, entonces, fíjense para reducir un poco qué alternativa hay. Esto lo van a ver en eh, las cosechadoras Don Roque, que son argentinas, que salió también de Basali, Don Roque, y van a ver en cosechadoras New Holland. ¿Qué estoy mostrando acá? Acá está el cilindro, acá está el cóncavo, un batidor de menor impacto, y otro rotor. Este rotor no es un cilindro trillador, es un acelerador, ¿sí? Ahora, para poner esto, lo que sucede o sucedía en las viejas máquinas New Holland era que debe- deberíamos acortar el espacio o las bandejas de sacapaja. Y para ciertos determinados granos con mucha paja, trigo y arroz, por ejemplo, esto no funcionaba. Esto tenía problemas. Entonces, son alternativas. ¿Para qué se van haciendo estos diseños? Para minimizar el impacto, o el daño mecánico al grano y un mejor colado, etcétera, etcétera. Pero esto hay que tener presente que en ciertos cultivos funciona, en otros no. De lo que estoy hablando es de esto. Esto es un cilindro trillador de una cosechadora Don Roque, por ejemplo, ¿no? Y en New Holland también está. Bien. Y esto lo tiene la cosechadora Claas. Claas lo tiene. A esto lo vamos a ver más en detalle. Es un cilindro con un acelerador, pero está por delante. El cilindro está acá, o sea, el grano viene de acá, como ve en la imagen. Esto es un acelerador que se llama acelerador APS. No trilla, sino que acelera. ¿Qué logramos con esto? Un mayor porcentaje de colado. ¿De qué? De los granos que ya vienen separados de la planta. Previo a la trilla hay granos que se van a separar. Entonces, esos granos se cuelan. Después viene la trilla, se produce otro colado y un batidor de bajo impacto. ¿Sí? Bien, sería esto que ven acá. Bien, ahora, ¿qué pasa en maíz? En maíz se habla de forrar el cilindro. ¿Ven que acá tiene una planchuela? ¿Ven? Al cilindro se lo forra. ¿Para qué forro? Para evitar que la panoja se rompa en pedazos con grano y esa ruptura de la panoja con grano termine obstruyendo la parte de la escriba que ahora vamos a ver después, del sistema de limpieza. Y eso me genera un problema. ¿Cómo minimizo eso? Forrando el cilindro. Ahora bien, nosotros hicimos ensayo forrando cilindro y
¿cómo es? Eh, en maíz y en girasol. En girasol después le explico qué es lo que se hace. Un cilindro forrado, un cilindro no forrado, la misma máquina, con dos tipos de cilindros, o sea, dos máquinas con tipo de cilindro, igual velocidad, igual regulaciones. No encontramos diferencias forrando cilindro y no forrando cilindro en cuanto a pérdidas por problemas de pedazos de mazorca. Un minuto, por favor. Media hora más tengo. Coman ustedes nomás si quieren. Bien. Eh, entonces, eso se produce, digo, no, nosotros no encontramos diferencia. Eso no quiere decir que con ciertos determinados cultivares pueda haber diferencia. Con lo que hemos probado nosotros no encontramos nada. Bien. Bueno, acá se ve un poquito, digamos, en maíz, las velocidades, las separaciones, es muy, muy, muy similar a lo que sería sorgo. En algunos casos, el despajador puede tener una continuidad, ¿sí? Y eso se puede regular en función a la cantidad de paja que tenga el cultivo. Eso prácticamente muy poco existe hoy. El otro sistema, el otro sistema es el de cilindro axial, ¿sí? Entonces, ese cilindro va eh, en la misma dirección de avance, todo el cilindro a lo largo, en la misma dirección de avance de la cosechadora. Salvo en una sola cosechadora, que es la Greener. La cosechadora Greener, una cosechadora inglesa, el cilindro axial va transversal. En el caso anterior que estuvimos viendo, el cilindro convencional es transversal al avance. En el caso axial, en el 99% de las cosechadoras es longitudinal al avance, en el mismo sentido. Bien, ¿qué ventaja da esa disposición longitudinal? Ingresa al material, después lo vamos a ver la constitución, pero ingresa al material y fíjense que la trilla es progresiva, varias vueltas hasta que se trille. En el otro caso es en un pasaje de 120 grados se tiene que trillar. Por lo tanto, necesitamos impacto, necesitamos fricción, más agresiva la trilla. En este caso no. Entonces, si en este caso tenemos una trilla mucho más progresiva, ¿qué podemos disminuir? Vamos a disminuir, en primer lugar, la velocidad de giro del rotor trillador, la velocidad de giro. En promedio, esa velocidad se habla de una velocidad a la mitad de lo que le tenemos que dar al cilindro convencional, en promedio. ¿Ok? Por lo tanto, ahí ya la trilla mejora. ¿Por qué se viene imponiendo o ya está impuesto, digamos, el cilindro axial? Por estas ventajas. En aquellas empresas que los granos van a ser semilla, donde el daño mecánico tiene que ser mínimo, exigen que la cosecha sea con sistema de cilindro axial. Bien, acá lo ven. A esto me refiero cuando está longitudinal, es decir, en el mismo sentido de avance de la cosechadora. Acá está el acarreador, entrega a una etapa que es la parte de alimentación, ¿sí? Después viene un sistema de trilla propiamente dicho y un sistema de separación. Bien, eso lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Y todo, fíjense acá atrás, una, una polea, otra polea y una correa. Esto, creo que lo vieron en mecanismo ustedes, se llama variador de velocidad. Entonces, ¿para qué?
dentro de un cierto límite, las vueltas del cilindro puedan tener infinitas velocidades dentro de un límite, dentro de un rango de velocidades, ¿sí? Hay un sistema hidráulico que se llama variador de velocidad. Por lo tanto, ¿qué sucede con las caras de las poleas? Las caras de las poleas se abren o se cierran. Si se abre, la correa se mete hacia adentro. Al meterse, piensen en la bicicleta, al meterse hacia adentro se achica. Entonces el piñón va a ser más chiquito, por lo tanto le estoy dando más velocidad. ¿Se entiende? Si la cara de la polea se cierra, ¿qué va a pasar con la correa? Va a salir hacia afuera. Entonces piensen, voy de vuelta, voy a tener un piñón más grande, la velocidad se me va a reducir. ¿Esto se entendió? ¿Por Sí, ahora? profe. Bien. Bueno, esta sería la Caterpillar. Es la, ¿cómo es? Es una cosechadora que tiene alguna como es, sistema de alimentación distinto. Es una cosechadora que funciona bien, pero dentro de lo que es sistema axial, la empresa que más está trabajando es John Deere. Esta es la Cleaner que yo le dije, ¿sí? Que tiene el cilindro transversal. Esto genera problemas. Fíjense, un acarreador muy largo, el cilindro transversal. Es una máquina complicadita para poder regularla y que funcione correctamente. Y John Deere tiene un sistema muy bueno de lo que sería el sistema axial con una alimentación. Si podemos ir a Metal su cosechadora es una copia fiel de la John Deere, más chiquita. Tiene un convenio con John Deere para poder copiar su cilindro, etcétera, etcétera. Lo tiene, no tiene mayores problemas, pero lo que se puede apreciar en Metal es lo mismo que se puede ver en John Deere. Bien, o sea, tiene un sistema de alimentación, que ese sistema de alimentación está muy bien diseñado para aprovechar todo la envoltura del cilindro axial. Hablando de envoltura, dijimos que el cilindro convencional, ¿qué ángulo de cobertura tenía el, ¿cómo es? El cóncavo? ¿Qué ángulo de envoltura tenía? 120 grados. 120 grados. Bueno, en un cilindro axial es de 150 a 180 grados. Excepcionalmente 360. Prácticamente no existe. Había una cosechadora que era la Laverda, una cosechadora italiana, que decían de que ocupaba los 360 grados del cilindro. A mí me queda mucha duda, pero bueno, no sé. La alimentación. Fíjense, se busca aprovechar todo, en este caso la alimentación en los 360 grados. En la trilla aparece un elemento especial. Antes hablábamos de esplanga, en algunos casos tienen barra con esplanga, pero por lo general en el sistema axial aparece muela, que sería esto que ustedes ven aquí. Estos son las muelas y estos son las muelas. Por supuesto que hay muela para distintos cultivos. En el caso de arroz, que es más agresivo, la muela es un poco más especial, ¿eh? pero, pero son muelas. Y la separación. ¿Qué regulaciones podemos hacer en el cilindro axial? En el cilindro axial podemos hacer la regulación de dar más o menos velocidad al rotor de giro, a todo el rotor, ¿sí? De trilla y separación. Más o menos velocidad.
¿Qué otra regulación podemos hacer? Podemos separar a las muelas. La muela al principio la podemos poner más separada y al final más junta. O sea, aquí se tiene que trillar sí o sí. Acá podemos separar más. ¿Para qué? Para que no se empache, para que no se atore el cilindro, cosa que siempre quiere suceder. Entonces, eso lo podemos regular. Segunda regulación. ¿Y cuál es la tercera? La tercera ¿se acuerdan que nosotros decíamos en cilindro convencional que podemos acercar el cóncavo y que la separación es 3 a 1, 3 veces el tamaño del grano al inicio, uno al final? Acá lo mismo, pero acá los cóncavos están separados en 3 porciones. Entonces, una porción más abierta, la segunda un poquito más cerrada y la tercera mucho más cerrada. Eso se hace de manera hidráulica. ¿Qué otra característica presenta el cilindro John Deere? Cilindro John Deere comúnmente lo llaman como cilindro bala. ¿eh? ¿Por qué? Porque es como el tubo que se va agrandando. ¿Se acuerdan en los circos? No sé si alguna vez vieron ustedes el famoso hombre bala que le meten dentro de un cañón y sale disparando. Bueno, esto es muy parecido, donde se va incrementando la separación. Fíjense ustedes, en la alimentación que se ve bien clarito, en la trilla, fíjense cómo aumenta un poco más ¿eh? lo que sería el diámetro del rotor y en la separación otro tanto, con ciertas y determinadas angulaciones, ¿sí? En la parte superior de ese cilindro para lograr una mayor retención del material, cosa que se trille, y otra angulación para la separación. ¿Sí? Bien. Ven que es como un sistema bala. Esto sería la alimentación, la trilla y la separación. En 3 divisiones está ese cilindro axial. Acá lo ven más completo, ¿sí? Rotor para la alimentación, en algunas como el tipo de John Deere. Acá ven esta muela que es muy diferente a la que estuvimos viendo. Bueno, esto es más para arroz, más endurecido, o para cultivos que requieren, digamos, que soportan mayor impacto y fricción. ¿eh? Esto sería la separación. Fíjense cómo va incrementándose ese diámetro o ese tamaño para lograr una trilla mucho más eficiente. Bueno, estos son datos de angulaciones, nada más no tiene mayor importancia a nivel de alimentación, a nivel de trilla y a nivel de separación, un poco las angulaciones que se le puede dar. En trilla, por supuesto que la angulación es menor, porque ahí sí o sí necesitamos que se trille, entonces acá tiene que frenarse un poco el material, acá tiene que tener un ingreso rápido del material, ¿eh? Hay que lograr un ingreso rápido, lo frena y acá cuando se frena esto para evitar problemas de atacamiento, la separación del cóncavo tiene que ser adecuada. Estas son las angulaciones. Esto sería la parte superior de ese rotor. Esto es Metalfor, este es el rotor de Metalfor, esta es la fábrica de Metalfor. Y esto es como es la alimentación. Acá, esto también es el alimentador de la cosechadora Metalfor, ¿sí? Estos son los cóncavos, la parte de cóncavo, la separación. Acá faltaría el cilindro todavía, en un armaje de máquina, ya está montado lo que sería parte de la alimentación. Fíjense cómo la alimentación va cubriendo los flujos para que ocupe una mayor superficie. El otro punto, a ver si vengo para atrás y está, lo que le quiero mostrar, que creo que me pasé. Acá. Fíjense, todos los rotores axiales de las otras empresas son central. John Deere lo hace desencontrado. Fíjense, una mayor
separación hacia arriba, más cerca hacia abajo, está desencontrado, tanto trilla como alimentación. ¿Para qué se hace esto? Porque de esta manera se logra un mayor barrido, ¿sí? Para usar mejor y con mayor eficiencia, según los técnicos, y de hecho algo se logra, es en lo que sería el uso completo de los 150 o 180 grados del cóncavo. Bien, entonces, quedamos por acá. Acá ven, esto ya es el cilindro, esto es el rotor trillador. Acá está la parte de alimentación, la parte de trilla, este es el rotor también de una Metal Form, y la parte de separación, ¿sí? Fíjese las muelas con esplanga, acá se ven las canaletas, esto es para, en arroz se usa bastante este sistema. ¿Mm? Y esto sería la parte de separación, ¿no? Separación. Quiere decir que el material ingresa por acá en la alimentación, una parte se trilla, otra parte se separa. ¿Ven? Bien. Esto sería parte de los cóncavos. Acá ven los cóncavos. Estas son las porciones que yo le digo que se le va dando regulaciones, ¿sí? Para lograr un mejor función. New Bullet Rotor STS. ¿Se ve el video? To have a sleeker, smoother bullet Sí, shape profe. profe. profile. This new rotor enhances the Bueno, STS. acá va a explicar la alimentación, va a explicar un poco lo que yo le estaba comentando, con todas esas alas que tiene para aprovechar mejor el diámetro, un 35% más, según lo que dice la gente de John Deere, y de hecho algo se logra de eso. Faster material flow means crop rapidly around the rotor with less effort, less material congestion, and less hesitation, especially in high yielding or tough conditions. Bien. Bueno, perdón. Acá al fondo, ¿sí? Se alcanza a apreciar los sinfines alimentadores. Estos pueden ser, aparte de un rotor, un sinfín, ¿eh? Alimentador hacia lo que sería el sistema axial. Este de la empresa ASCO, ASCO Alice, fíjense que tiene barras con esplanga, ¿no? Prácticamente algunas muelas muy especiales con barra con esplanga, o sea que hay distintas alternativas. Acá, esto sería la muela, esto sería una barra con esplanga. Distintas alternativas de cilindro axial. Alguno mejor, otro peor. Esto es una maqueta de Massey Ferguson. Acá hay un problema. Massey Ferguson mejoró bastante lo que es el sistema axial. En las nuevas cosechadoras, el cilindro alimentador estaba muy bajo, muy bajo. Por lo tanto, hay un problema en la alimentación, ¿eh? este, de ese, de ese, de ese sistema. Después, el tercer sistema, y con esto vamos a terminar la clase, porque yo le dije que más o menos 14:30 terminábamos, ya hemos avanzado un poco lo que es sistema de trilla, después veremos separación y limpieza, y las pérdidas para cerrar cosecha, es el sistema de trilla híbrido o mixto. Entonces, esta parte de acá adelante es un sistema convencional, ¿sí? De trilla convencional. ¿Por qué es mixto? Porque la separación es axial. La trilla es convencional, la separación es axial, por eso se llama mixto. Este sistema lo inventa John Deere. De- Después la patente caduca y deja John Deere este tipo de sistema en las famosas cosechadoras STS o CTS, y lo deja y lo rescata Class Lexion y lo mejora inclusive.
Y hoy en día, con este sistema, es la cosechadora por excelencia hasta ahora para arroz. John Deere, con su sistema axial, viene avanzando muy, pero a pasos agigantados. A tal punto que muchos ya dicen que hoy entre la Class y la John Deere totalmente axial, se ha emparejado la eficiencia de cosecha de ambas. Antes, Class le sacaba unas cuantas leguas de ventaja, hoy la cosa se ha emparejado y mucho, y yo creo que si esto sigue así, el sistema axial se va a superar. ¿Eh? Aquí, ven, esto sería el rotor acelerador, llamado APS. No se alcanza a ver, pero esta es la polea del cilindro trillador. Y acá están los dos, ¿sí? Sistemas de separación axial. Dos. Que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esto sería el batidor de bajo impacto, batidor de bajo impacto. Y estos son los rotores, ¿sí? De separación, donde tenemos muelas de separación fijas. ¿Eh? Y bueno, hay alternativas que esto es casero, que se lo colocan en algunas máquinas, sobre todo las New Holland viejas, la T57, T58, se coloca este rotor, se saca el sacapaja de separación y se coloca este rotor funciona relativamente bien, pero como gira en este caso, hacia la derecha, digamos, o sea, a ver si esto se mueve, hacia el giro hacia acá, carga mucho hacia un costado y eso genera algunos problemas de pérdida. ¿Ven? Que carga mucho hacia este costado. Pero bueno, es una alternativa. Bien, señores, cumplí con lo prometido. Antes de las 2:30 estamos terminando la clase. Si hay alguna duda, contesto. Y si no, como siempre digo, un placer que me hayan visto. Profe, en la última parte, dijo que se sacaba algo y se ponía el sinfín. ¿Qué era que se sacaba? ¿Cómo? ¿De este rotor me habla? Sí. En ese. Sí. No vimos todavía, pero para explicarte, voy a entrar acá. Esto que vamos a ver la clase que viene en detalle se llama el sistema de separación, los sacapajas, ¿sí? A toda esta bandeja le saco y eh, perdón, estoy avanzando, y le coloco este rotor. Entonces, este rotor hace de sacapaja para cultivos que tienen una elevada cantidad de paja, sobre todo arroz, trigo. Anda relativamente bien este rotor con algunos inconvenientes. ¿Se entendió lo contestar la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Algo más, chicos? Hola. Profe, yo tengo una duda sobre el Sí, sí. trabajo. ¿Cómo? Yo tengo una duda sobre el trabajo de arroz. Sí, sí. ¿Podríamos optar por no hacer canales y plantear dejar un tiempo determinado, una cantidad de días determinado para que drene el agua y luego entrar a cosechar? Podría ser una alternativa. El problema va a ser de que no va a salir el agua, no va a drenar el agua, vas a tardar mucho más tiempo y una vez que el grano, después de los 30 grados, comienza a secarse, se seca muy rápido y si no lo cosechas con 24-26% de humedad, dejas que eso pase el tiempo, lo vas a cosechar con 19% de humedad y acuérdense que cuando ya está maduro, por día de retraso de cosecha se pierde 11 kilos. Entonces, ¿eso lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. ¿Te conviene hacerlo o no? ¿Se entendió? Sí, profe.
Después, por No, ejemplo, profe, también tengo una duda con respecto a la sembradora. Sí, Em, en mi grupo no sabíamos si poner, yo por lo que entiendo, hay que plantearse sembrar en la menor cantidad de días posible. ajá, Y sí, encontramos, por ejemplo, una sembradora de 3 módulos de 15 metros de ancho de labor, por ejemplo. Eso nos lleva 8 días. ajá, Pero también encontramos otra sembradora mucho más pequeña que nos llevaría como 22 días sembrar. ujú. Em, Estamos en la duda si usamos la que es más pequeña y usamos 2 sembradoras o usamos la que es más grande que nos lleva 8 días. Eh, eso decídanlo ustedes. Ujú, Las dos alternativas es válida, ok. ¿sí? Hoy por hoy, digamos que la tendencia de usar sembradoras más grandes, pero también estamos hablando de hectáreas mucho más grandes. Ok. ¿Sí? Si por poner un ejemplo, estamos hablando, qué sé yo, no sé, 1000 hectáreas, 800 hectáreas, y yo no iría a una sembradora más grande, buscaría una sembradora relativamente mucho más económica. No sé si el precio, no tengo idea, ¿no? El precio de dos sembradoras es similar al precio de una sembradora más grande, no tengo idea. Ujú, Este, en estos momentos tendría que pegarle una miradita, pero creo que dos sembradoras más chicas no llegan al precio de una sembradora grande hoy en día con todos los condimentos, digamos, que pueda tener una sembradora más grande. No sé si contesté la pregunta. sí, sí, sí. Sí, profe, creo que había otra duda. sí, yo le quería consultar cómo podemos calcular la capacidad efectiva de trabajo de una baleteadora. Sí, algo me han preguntado en la clase pasada, y yo le dije que tienen que trabajar muy similar a lo que es el taipero. El arado taipero usamos, depende de la pendiente que tengamos, usamos entre un 15 o un 30% de la superficie, de la hectárea, digo. En el caso de la baleteadora también es muy parecido. En base a eso, lo que tenemos que tener en cuenta es a qué velocidad va a trabajar. El ancho de la baleta es todo un tema. El ancho de la baleta es todo un tema. Eh, Ahí tenemos baleteadora de 7 centímetros de ancho y baleteadora de 20 a 22, 25 centímetros de ancho. Más de eso no es el ancho de la baleta. ¿Sí? Son dos alternativas. Ustedes eligen con cuál va a trabajar. Perfecto, Entonces, profe, gracias. ahí va a cambiar muchísimo lo que es la capacidad operativa, pero bueno, para que ustedes ejerciten, eh, háganlo, decídanlo, no hay problema. ¿Algo más? Hola, ¿algo más? ¿No? Bueno, chicos, buen fin de semana. Sean felices, coman perdices. Me voy a terminar de prepararme porque estamos viajando. Adiós, adiós. Igualmente.